por las personitas que el Señor nos ha entregado, por la iglesia, por cada siervo, cada jovencito, cada jovencita. Sabemos que la oración es poderosa y que la oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. Cada oración que cada siervo está levantando en esta mañana, y cada oración que se ha hecho, nunca Dios se olvidará de ello. Dios, me imagino que Dios tiene anotado, me imagino que en su agenda, cada situación, por cada clamor, cada lágrima que tú has derramado por un X situación que afectó tu vida, que está afectando tu vida. Y Dios tiene en cuenta cada situación. La Biblia dice, tal vez sembrarás llorando, pero al volver recogerás riendo. Y créeme que en Cristo Jesús nada se ha perdido. Para lo que el hombre es imposible, dice la Biblia, habrá algo imposible para mí, diciendo el Señor, habrá algo imposible para Dios nada es imposible. Por lo tanto, toda situación que se esté viviendo, que esté pasando en tu vida personal, sabemos que Dios está obrando y que Dios está trabajando en esa situación. Muy pronto lo verás, muy pronto saldrá la luz, muy pronto verás la mano de Dios en cada situación que tú has estado clamando. Dios es fiel y Dios es un Dios de amor y de misericordia que nos guarda en todo momento y que está ahí para ayudarnos. Es nuestro Padre que nos sostiene y que no dará nuestro pie al resbaladero. Dice la Biblia, ni se dormirá quien guarda a Israel, ni se dormirá quien nos guarda y en quien hemos confiado. Amén. Así que podemos descansar en Él, podemos confiar en Él y decirle gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú tomas control de cada situación. Yo sé que tú tomas control de X situación que sabes que me trae aflicción. Y sé que tú obras poderosamente y confiamos en Cristo Jesús. En esta mañana, hermanos, quiero que me acompañen, quiero compartirles un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Juan 8:31. Dice la palabra de Dios. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús enseñando en este momento a los judíos, les dice: si ustedes conocieran, si ustedes han creído en mí y permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente libres. Miren que en el mundo hay muchísimas religiones, pero se catalogan como unas 5 o 10 o 7 religiones como las más fuertes, dentro de las cuales también está el cristianismo, porque el mundo lo califica como religión, y el mundo califica como religión a un conjunto de creencias del hombre para darle explicación a lo inexplicable. Y dentro de esas religiones del mundo, quiero que entendamos, porque ese no es nuestro punto, pero quiero que entendamos que dentro de esa religión del mundo se encuentran el Islam, con más de 1.800.000 personas o seguidores, y así está el cristianismo, que está calificado como religión. Eso lo califica en Google, y tú lo encuentras y lo encuentras como religión, sabiendo que no es religión, pero aparece el 2.3 millones, o puede estar nombrando a la Iglesia Católica, judaísmo, el hinduismo de la India, el budismo, que también es de la India, y hay más de 1.110.000 seguidores en todo el mundo. La verdad es impresionante. Mucha gente cree, mucha gente busca, mucha gente de alguna u otra manera. El shintoísmo en Japón, dice el taoísmo en China, y ahí dice que se califican como, bueno, les digo, hay muchísimas religiones en el mundo, pero en el estudio se mira que hay más o menos aproximadamente entre 7 o 10 principales, donde tienen muchos seguidores y muchas creencias, y mucha gente cree
que esa es una verdad conforme a lo que ellos viven y pelean sobre esa verdad. Hace unas semanas atrás, la religión católica y todas las religiones se reunieron, no recuerdo el lugar donde fue, y todos se reunieron y comenzaron a hablar sobre el querer hacer que las religiones supuestamente del mundo, entre comillas, estaban para ayudar y que no haya conflictos y esto. Y cuando las religiones se unen para querer hacer sobre un solo hombre, que pensar sobre un solo hombre, o que piensen todos igual, realmente eso no está bien. Porque primero que todo, quiero que entendamos que nosotros como seguidores de Cristo no es una religión. O sea, mira lo que la Biblia dice en este momento. Dice, la verdad os hará libres. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. En ese entonces, en ese tiempo, había un grupo que eran los fariseos, y los fariseos eran unos hombres que tenían una organización, y cuando Jesús venía a hablarles de parte de Dios, ellos estaban tan organizados y tantas eran sus creencias y tenían principios del Antiguo Testamento más tan arraigados que peleaban por ello y los defendían, como creyendo que en la religión está la salvación. Pero Cristo Jesús vino a desbaratarles muchas veces esas creencias que ellos tenían, no para abolir, como dice, para quitar, sino para comprender que mayor es el amor en las personas. Ahí lo mirábamos como lo mirábamos hace unos días atrás, que mirábamos que Jesús comenzaba a sanar en un día que era sábado, y muchos se levantaban a decir: ¿por qué lo haces así? Y muchos comenzaban a debatir ese problema y a comenzar a decirle a Jesús: ¿por qué sanas a la gente? ¿Por qué sanas al ciego cuando no es el día de sanarlo? Entonces prevalecía más las creencias y lo que ellos habían estipulado en su vida como una religión. Miren, los fariseos dicen: esos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso judío, dice, tenía pensamientos judíos asociados a los fariseos en los tiempos de Jesús. Un fariseo dice que es un hebreo, perdón, un fariseo dice que en hebreo es persuadir, separados supuestamente para el Señor. Dice que era una secta dentro del judaísmo que seguía fielmente los ritos, ceremonias y leyes de sus hombres antiguos, de sus familiares antiguos. Estaban bien arraigados. Y cuando Jesús viene a hablar con ellos, muchas veces ellos se contrastan con Jesús, porque ellos vienen ejerciendo una religión que piensan que los va a salvar, unas pautas que piensan que eso es buscar a Cristo Jesús, que eso era buscar a Dios. Y cuando se encuentran con Cristo Jesús, que Jesús tiene una forma totalmente diferente, chocan porque no entienden qué es lo que pasa, no comprenden la gracia. Ellos todavía seguían pensando que tenían que hacer sacrificios, que tenían que el pecador tenía que pagar a cierta manera, porque era lo que les habían enseñado, era lo que ellos venían creyendo del tiempo pasado. Y así como hay miles de religiones en el mundo, como hay miles de religiones de hombres que siguen pensando y creyendo que por sacrificios, que esa es la manera de hacer las cosas. Pero cuando Cristo Jesús viene en nuestros tiempos, muere en la cruz por nuestros pecados y nos presenta delante del Padre limpios, la gente no comprende cómo puede pasar esto. ¿Cómo puede pasar que un pecador que no es digno, y realmente la Biblia lo dice, por lo tanto todos han pecado y están lejos, destituidos de la gloria de Dios, todos? Y cuando dice todos, está hablando de todo el mundo, todas las religiones, no importa la religión que se haya profesado, no importa la condición económica, no importa el mundo o el lugar donde se encuentre. Cuando la Biblia dice, por lo tanto, todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios, está hablando de que todos hemos cometido errores y que solo hay un camino delante del Padre. Jesús dice, y Jesús entonces le dijo a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y comenzaréis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Ahí es donde los discípulos, los judíos, los del pueblo de Israel, que comienzan a decirle, dice, y le respondieron, del linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Miren, eso tan impresionante. Del linaje de Abraham somos. ¿Cómo tú nos dices que seremos libres? Si eran los que tenían la ley, si eran los judíos son los de sangre, o sea, ellos son donde viene la promesa del pueblo de Israel. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a los judíos. Entonces ellos vienen a decirle a Jesús, pero ¿cómo va a decir que estamos esclavos? Si nosotros tenemos la verdad, y le decía, nosotros tenemos la verdad. Y así hay mucha gente en el mundo, en millares de todo el mundo, creyendo que lo que ellos están haciendo, que lo que están siguiendo, que porque lo dice la nación, que porque lo dice las tradiciones, porque las generaciones van desde el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, y porque son tradiciones que en un momento pensamos que son una verdad. Pero Jesús dice, la verdad nos hará libres. O sea, ¿cómo así? O sea, que todo lo que habíamos venido creyendo no era la verdad. Jesús lo que nos viene a decir es que Jesús es más que una religión, es más que un culto de domingo, es más que buscarle en un momento y estar listo para adorarle y leer la Biblia y ya. No, sino que Jesús va más allá. Jesús se convierte en tu Salvador, Jesús se convierte en tu amigo, Jesús se convierte en tu sanador, Jesús se convierte en el que está ahí para fortalecerte, quien te llena de gozo cada mañana, quien te fortalece. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, primero que todo, dice que había unos judíos que creyeron en él, había unos pocos judíos dentro de los que seguían a Jesús que habían creído en él. Unos pocos. Jesús dice, bueno, listo, está bien, ustedes han creído en mí. Dice, si vosotros, los judíos, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, miren cómo el Señor va comenzando a decirles, ¿cómo conocerás la verdad de Cristo Jesús? Serás verdaderamente libre, libre de la angustia, libre de la opresión, porque Jesús más abajo les dice, serán libres de no ser esclavo de, el que está en el pecado, dice, es esclavo del pecado. El que vive con un vicio, con una costumbre, es esclavo de aquello. Y serás verdaderamente libre en Cristo Jesús, experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si vosotros permanecéis, dice, en mi palabra, miren cómo Jesús nos dice, listo, dale, tú has creído en Jesús, pero hay otro paso que tienes que hacer, es permanecer en la palabra. Entonces, cuando permaneces en la palabra de Cristo Jesús, pasa algo, verdaderamente serás mis discípulos. Cuando me sigues, ¿listo? Para conocer más allá y experimentar la misma vida de Cristo Jesús en tu vida, dice, está muy bien, un punto es creer. Y muchos creen. Yo creo que muchísimos en algún momento tienen la conciencia y creen que Dios existe. Tal vez muchos dicen, por ahí está, pero creo que existe. Tal vez nunca han tenido una experiencia con Dios, pero en el momento más trágico de su vida dicen, Dios, ayúdame. Independientemente en todo el mundo donde viven, en una situación difícil dicen, Dios, no sé a qué Dios, cuando dicen, Dios, ayúdame, no sé a qué Dios le están diciendo. En el mundo hay muchísimas religiones, pero tienen una conciencia de decir, hay alguien que está por encima de nosotros. Pero Jesús dice, no es suficiente, tienes que ir más allá. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Después de creer que Dios existe, de que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y que Dios te da vida juntamente con Él, dice, debes de leer la palabra. Entonces, cuando tú comienzas a creerle a Cristo Jesús y a leer la palabra y aceptarla como una verdad en tu vida, comienzas a ser el discípulo de Jesús. Comienzas a entender lo que Jesús quería enseñarles. ¿Cómo se comportaba Jesucristo? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué era lo que Jesús quería con las personas? ¿Cómo se comportaban con las personas? ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz por nosotros? Comienza a entender y a comprender lo que Jesús hacía. Comienza a comprender el plan maravilloso de salvación y el amor de Dios hacia la humanidad. Después de que comienzas a hacer eso, te conviertes en un discípulo, un seguidor de Jesús. ¿Listo? Y después dice, conocerás la verdad. Cuando viene esto, conoces la verdad. Y la verdad os hará libres. Y conoces la verdad y la verdad te hará libre. Entonces comienzas a experimentar el amor de Dios en tu vida. Comienzas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Comienzas a tener una seguridad con respecto a lo que vas a vivir. ¿Qué te esperará más allá después de la muerte? Comienzas a tener una paz en Cristo Jesús.
¿Qué pasa con cada situación que vives? Comienzas a descansar en cada problemática que se presenta en la vida normal, en cada situación. Comienzas a confiar en Cristo Jesús y a tener una paz interior, porque sabes que Cristo Jesús no te dejará, que Él estará contigo. Le respondieron, del linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo diréis que seremos libres? Decían los judíos, no somos esclavos de nadie. Jesús, ¿por qué dices que somos libres? ¿De qué seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Señores, les dice, todo aquel que vive haciendo errores, vivirá con angustia, vivirá con amargura, vivirá enfrentando cada consecuencia de sus pecados. Y si Jesús les habla de esto es porque los judíos en algún momento, como los fariseos, dice que colaban el camello, quitaban la paja, querían quitar la paja del hermano, pero no miraban la viga, dice. Colaban el mosquito, dice, se tragaban el camello, dice la palabra de Dios. Porque era como habían caído en un sistema religioso, de apariencia, de externamente, mirándose muy bien, pero internamente sus acciones los delataban. Internamente, aparentemente, mostraban ser hombres muy temerosos de Dios, hombres muy correctos, pero sus acciones lo delataban. Cuando Jesús venía a hacer el bien, no lo apoyaban, diciéndole, vamos Jesús, está muy bien, sanemos al hombre, qué bueno que ha sanado a este hombre, gloria a Dios. Estaba cuántos años ciego, o cuántos años estaba en una camilla, y tú has venido con la misericordia. Bien, gloria a Dios, no decían, sino que al contrario, se enojaban, les daba ira, había envidia, no sé si de pronto envidia por lo que Jesús hacía, o porque ellos nunca lo pudieron hacer. Había rabia, y decían, en vez de decir, vamos, está muy bien, la religión comenzaba a señalar, la religión comenzaba a decir, eso no es correcto. La religión comenzaba a oponerse. Conjunto de creencias de hombres que en algún momento dejaron de mirar el amor de Dios y comenzaron a pensar que era más importante cumplir y cumplir. ¿Y qué pasa con las demás personas? Cuando hay guerras, y esto es impresionante, cuando hay guerras y se levanta una guerra contra un país y el país gana, todos se alegran. Y todos dicen, bueno, los se alegran todos, no, digamos, se alegran los del lado que han ganado. Y todos dicen, wow, qué bien, tenemos la victoria. Pero ¿qué pasa del país que perdió? Que fue atacado con bombas, con proyectiles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Uno se pone a pensar y dice que es impresionante. Bueno, la Biblia dice que Jesús vino a morir por todos. Y en ese momento donde ya todo aquel, la puerta queda abierta, la oferta de Dios. Todo aquel que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y como dice aquí, y no solo creerle, sino que aparte de creerle, escudriñar las palabras, seguirle a Jesús, creerle, y entonces convertirse en su discípulo. Y cuando se convierta en su discípulo, entonces conocerá la verdad. Amén. Y comenzará a experimentar cosas diferentes en la vida de cada persona. Y eso no tenemos que dejar a Jesús, que sea Jesús quien siga obrando en nuestra vida. Por ese momento vamos a darle gloria a Dios y vamos a orar. Vamos a darle gracias para que sea Dios guardándonos y que sea Dios permitiendo que la misma vida de Cristo Jesús esté en nuestra vida. Que no podamos mirar muchas veces como el mundo mira, ni como nos han enseñado las religiones, nos han enseñado las situaciones, las costumbres de familiares, sino que podamos entender a Cristo Jesús y podamos comprender y actuar como Jesús quiere. Amén. En ese momento los invito, hermanos, para que oremos donde nos encontremos, le demos gloria a Dios. Padre Santo, en este momento te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, que seas tú guardándonos, que nos enseñes cada día, Señor, a mirar como tú mirabas, que abran nuestros ojos
del entendimiento. Que así como tú viniste, Señor, a hacer cosas maravillosas, Señor, que tú tenés misericordia de cada persona. Que nos ayude, Señor, a actuar conforme a ti te agrada. Hoy reconocemos, Señor, que como dice tu palabra, por lo tanto, todos se desviaron, todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. Y creemos, Señor, que sí, que todos, que no hay un santo en el mundo, que todos en algún momento cometemos errores y que necesitamos que tú nos ayudes a corregirlos, que necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a cambiar, que necesitamos que tú nos guardes, Señor, que nos enseñes a caminar conforme a ti te agrada, que nos enseñes a caminar, Padre de los cielos, como es tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas